En la cena familiar que organicé en mi propia casa, pregunté casualmente cuándo iba a ser la boda de mi hermana. Mi tía se le escapó y dijo, ¿qué boda? La que te perdiste la semana pasada. Mi hermana resopló, tía, ¿por qué dices eso? Te dije específicamente que mantuvieras la boca cerrada. Cuando la confronté sobre la boda secreta, ella dijo, es simple, no quería que estuvieras allí arruinando mi día perfecto. Mis padres la defendieron, no te lo tomes a pecho, Hallie, tuvimos que escuchar los deseos de tu hermana. Miré a mi alrededor y dije, no digan más, no lo olvidaré y me aseguraré de que ustedes tampoco lo hagan. 4 semanas después, hice un movimiento que nunca esperaron. Nunca pensé que estaría escribiendo esta historia, pero aquí estamos. Me llamo Hallie y tengo 28 años. Lo que pasó en esa cena familiar hace 2 meses cambió todo entre mi familia y yo. Todavía estoy procesándolo todo, pero necesito desahogarme porque Internet es literalmente el único lugar donde siento que la gente podría entender por lo que pasé y por qué hice lo que hice. Déjenme empezar desde el principio. Mi hermana, Tessa, es 2 años menor que yo, y siempre hemos tenido lo que pensé que era una relación normal entre hermanas. Claro, tuvimos nuestros momentos al crecer, pero realmente creía que éramos cercanas. Hablábamos regularmente, compartíamos secretos, y siempre estuve ahí para ella durante sus rupturas, problemas laborales y crisis de la vida. Cuando empezó a salir con Ethan hace 3 años, me alegré genuinamente por ella. Parecía un buen tipo, la trataba bien y parecían estar construyendo algo sólido juntos. Hace unos 8 meses, Tessa mencionó que Ethan le había propuesto matrimonio. Estaba eufórica por ella. Inmediatamente empecé a hablar sobre la planificación de la boda, preguntando sobre fechas, lugares, compras de vestidos, todo lo que se supone que las hermanas hacen juntas. Pero cada vez que lo mencionaba, Tessa se ponía rara y cambiaba de tema. Decía cosas como, oh, todavía no hemos decidido nada, o nos estamos tomando nuestro tiempo con la planificación. Pensé que tal vez solo estaban siendo cautelosos o querían disfrutar el periodo de compromiso sin apresurarse al estrés de la boda. A medida que pasaban los meses, seguía preguntando casualmente sobre los planes de la boda. Tessa siempre se desviaba, diciendo que todavía estaban resolviendo las cosas. Me ofrecía ayudar con la planificación, sugerí que pudiéramos mirar lugares juntos, incluso me ofrecía organizarle una despedida de soltera. Ella sonreía y decía, tal vez más tarde o ya veremos. Empecé a pensar que tal vez estaban teniendo dudas sobre casarse, pero Tessa parecía feliz, así que no insistí demasiado. Ahora, déjenme contarles sobre la dinámica de nuestra familia. Nuestros padres, Gregory y Marcie, siempre han tenido una relación complicada con la imparcialidad entre Tessa y yo. Al crecer, Tessa era definitivamente la favorita. Era la bebé, la niña fácil que nunca causaba problemas, mientras que yo era más independiente y directa. Aprendí desde temprana edad que hablar por mí misma a menudo me etiquetaba como la difícil, pero pensé que todos habíamos superado eso como adultos. Mi tía, Brenda, la hermana de mi madre, siempre ha sido la chismosa de la familia. Ella sabe todo sobre todos y no tiene filtro. También es del tipo que accidentalmente revela secretos porque asume que todos ya saben todo lo que ella sabe. Tengan esto en cuenta porque ella juega un papel crucial en lo que pasó. Así que aquí es donde todo se torció. Hace unas 6 semanas, decidí organizar una cena familiar en mi casa. Me había mudado recientemente a un nuevo lugar y quería presumirlo. Además, pensé que sería agradable tener a todos juntos. Invité a mis padres, Tessa y Ethan, y a la tía Brenda. Todos dijeron que sí, y pasé todo el fin de semana preparando esta elaborada comida. La cena iba bien. Todos estaban elogiando la comida, admirando mi nuevo lugar, y todos nos estábamos poniendo al día. Tessa parecía un poco callada, pero pensé que estaba cansada del trabajo. Ethan era su habitual ser amable, aunque noté que seguía mirando a Tessa nerviosamente cada vez que los temas de boda surgían en la conversación en general. Aproximadamente a la mitad de la cena, durante una pausa en la conversación, me dirigí a Tessa y le pregunté casualmente, entonces, ¿tú y Ethan finalmente han fijado una fecha para la boda? Sé que se han estado tomando su tiempo con la planificación, pero me estoy emocionando por empezar a buscar vestidos de dama de honor. Era una pregunta tan inocente, el tipo de cosas que cualquier hermana preguntaría. La mesa quedó en completo silencio.
El tenedor de Tessa se congeló a mitad de camino hacia su boca. Ethan de repente se interesó mucho en su plato. Mis padres intercambiaron una mirada que no pude leer del todo, pero fue la tía Brenda quien rompió el silencio de la manera más devastadora posible. «¿Qué boda?», dijo, pareciendo genuinamente confundida. «La que te perdiste la semana pasada». Las palabras me golpearon como un golpe físico. Sentí que mi estómago se hundía y mi cara se calentaba. La cara de Tessa se puso pálida, luego roja brillante. Le lanzó una mirada a la tía Brenda que podría haber matado. «Tía Brenda, ¿por qué dirías eso?», resopló Tessa, su voz aguda por el pánico. «Te dije específicamente que mantuvieras la boca cerrada». La admisión quedó suspendida en el aire como una bomba que acababa de explotar. Tessa acababa de confirmarlo. Había habido una boda la semana pasada, y no me habían invitado. Me senté allí por un momento tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Mi hermana se había casado en secreto, sin decírmelo, sin invitarme, después de meses de mentirme en la cara sobre la planificación de la boda. «Tessa», dije, mi voz sorprendentemente firme a pesar del caos en mi cabeza, «te casaste la semana pasada». Miró alrededor de la mesa desesperadamente, como si esperara que alguien la salvara de este momento, pero ya no había escapatoria. «Sí», dijo finalmente, su voz apenas por encima de un susurro. «¿Y no me invitaste?» «Hallie, ¿puedo explicar?» «¿Los invitaste a ellos?» Señalé a nuestros padres. Otra pausa. «Sí». «¿Y a la tía Brenda?» «Sí». Así que todos en esta mesa habían estado en la boda de mi hermana excepto yo. Todos lo sabían excepto yo. Todos me habían estado mintiendo durante meses. «¿Por qué?», pregunté. Era la única palabra que pude pronunciar. Tessa se enderezó, y la vi cambiar a modo defensivo. «Es simple», dijo, su voz volviéndose más fuerte y más desafiante. «No quería que estuvieras allí arruinando mi día perfecto». Las palabras me golpearon como una bofetada. «¿Arruinando tu día perfecto? ¿Cómo arruinaría yo tu día perfecto? Siempre haces que todo se trate de ti, Hallie. Te habrías apoderado de la planificación, habrías hecho sugerencias que no quería, probablemente habrías causado drama. Quería un día que fuera solo sobre Ethan y yo, sin que tú intentaras robar el protagonismo». Estaba atónita. «¿Robar el protagonismo, Tessa? Soy tu hermana. No he hecho nada más que apoyar tu relación. Me ofrecía ayudar con la planificación porque quería participar en tu vida, no porque quisiera apoderarme. Pero eso es lo que siempre haces, aunque te insertas en todo. Eres mayor, crees que lo sabes todo, siempre tienes opiniones sobre todo lo que hago. Solo quería que mi boda fuera perfecta y pacífica». Miré alrededor de la mesa, esperando que alguien me defendiera, le dijera a Tessa que estaba siendo irracional. En cambio, mis padres saltaron en su defensa. «No te lo tomes a pecho, Hallie», dijo mi madre. «Tuvimos que escuchar los deseos de tu hermana. Era su día». «Su día», repetí. «Mamá, me mintió durante meses. Tuvo una boda secreta y me excluyó de la familia». «¿Cómo está bien eso?» «Ella tenía el derecho de invitar a quien quisiera», intervino mi padre. «Tal vez si no fueras siempre tan intensa con las cosas, se habría sentido cómoda incluyéndote». «¿Intensa?» Ahí estaba esa palabra de nuevo. Al crecer, cada vez que tenía una opinión, me defendía o mostraba cualquier tipo de emoción fuerte, era intensa. Era su manera de desestimarme, haciéndome sentir que mis sentimientos eran demasiado dramáticos, demasiado inconvenientes para todos los demás. Miré alrededor de la mesa a estas personas que se suponía que eran mi familia. Tessa sentada allí luciendo desafiante, como si no hubiera hecho nada malo, mis padres asintiendo, apoyando su decisión de excluirme de uno de los días más importantes de su vida, la tía Brenda luciendo incómoda pero sin decir nada para defenderme. «Así que déjenme entender esto bien», dije, mi voz volviéndose más tranquila a medida que mi determinación se fortalecía. «Todos ustedes decidieron que yo era una persona tan terrible que no se podía confiar en que asistiera a la boda de mi propia hermana. Todos ustedes participaron en mentirme durante meses. Todos ustedes se sentaron allí y me vieron preguntar sobre los planes de la boda sabiendo que la boda ya había sucedido y no dijeron nada. Hallie,
Estás siendo dramática, dijo Tessa. No es para tanto. ¿No es para tanto? Me levanté de la mesa. Me excluyeron de tu boda y luego mintieron al respecto. Todos aquí fueron cómplices de esa mentira, ¿y crees que no es para tanto? Estás demostrando mi punto ahora mismo. Este es exactamente el tipo de drama que no quería en mi boda, dijo Tessa. Los miré a cada uno de ellos una vez más, estas personas que acababan de mostrarme exactamente dónde estaba yo en sus prioridades, estas personas que pensaban tan poco de mí que podían planear y ejecutar un evento familiar importante mientras me excluían deliberadamente. No digan más, dije finalmente. No lo olvidaré, y me aseguraré de que ustedes tampoco lo hagan. Con eso, salí de mi propio comedor, agarré mis llaves y salí de mi propia casa. Necesitaba aire, espacio, tiempo para pensar. Conduje durante horas, procesando lo que acababa de pasar. La traición fue muy profunda. No era solo que Tessa se había casado sin mí, eran los meses de mentiras, la forma en que todos me habían visto preguntar sobre los planes de la boda sabiendo la verdad, la forma en que todos habían decidido que yo era un problema tan grande que necesitaba ser excluida de los eventos familiares, la forma en que desestimaron mis sentimientos heridos como dramáticos e intensos. Fui a la casa de mi mejor amiga, Brianne, y le conté todo. Estaba horrorizada. Hallie, ese no es un comportamiento familiar normal, dijo. Incluso si Tessa tenía preocupaciones sobre la boda, lo normal sería hablar contigo al respecto, no tener una boda secreta. ¿Y tus padres apoyando eso? Eso está realmente mal. Brianne me ayudó a ver lo que ya sabía pero tenía miedo de admitir. No se trataba de que yo fuera intensa o dramática. Se trataba de una dinámica familiar donde constantemente me trataban como el problema, donde mis sentimientos eran constantemente desestimados y donde se esperaba que simplemente aceptara cualquier trato que me dieran. Durante los siguientes días, seguí esperando que alguien se pusiera en contacto, una disculpa, una explicación, algo. Pero no llegó nada. Silencio total. Era como si esperaran que simplemente lo superara y pretendiera que nada había pasado. Fue entonces cuando empecé a planear mi respuesta. Quiero ser clara sobre algo, normalmente no soy una persona vengativa. No me gusta el drama, no me gustan los conflictos y generalmente trato de manejar los problemas con comunicación directa. Pero a veces, cuando la gente te muestra quiénes son, tienes que creerles. Y a veces, cuando la gente te trata mal, la única manera de llamar su atención es mostrarles las consecuencias. Pasé las siguientes 2 semanas planeando mi respuesta. Consideré muchos enfoques diferentes. Pensé en escribir una larga carta explicando lo herida que estaba. Pensé en simplemente cortar el contacto y seguir adelante con mi vida. Pensé en confrontar a cada uno de ellos individualmente. Pero entonces me di cuenta de algo. Todos habían participado en esto juntos. Todos habían tomado una decisión grupal para excluirme y mentirme. Todos me vieron sufrir y desestimaron mis sentimientos. Así que mi respuesta tenía que abordar la dinámica del grupo. Además, sabía que cualquier cosa que dijera simplemente sería desestimada como si yo estuviera siendo dramática otra vez. Ya me habían demostrado que mis palabras no les importaban. Así que decidí que mis acciones tendrían que hablar más fuerte. Ahora, debo mencionar que la tía Brenda siempre ha sido activa en Facebook y sigue a la mayoría de nuestros familiares lejanos. También es amiga de muchos de nuestros amigos de la familia de la iglesia en el vecindario. Esto resultó ser importante porque cuando publiqué sobre lo que pasó, la información se difundió a través de nuestra red familiar bastante rápido. Esto es lo que hice. Empecé con las redes sociales. Creé una publicación que decía, hace 2 semanas, me enteré de que mi hermana había tenido una boda secreta a la que no fui invitada. Cuando me enteré, me dijeron que era porque arruinaría su día perfecto al estar allí. También me dijeron que estaba siendo dramática por estar dolida por ser excluida y que me mintieran. Estoy compartiendo esto porque quiero que la gente sepa porque ya no asistiré a eventos familiares. A veces tienes que aceptar cuando la gente te muestra quiénes son. Etiqueté a todos los que habían estado en esa cena. No entré en detalles excesivos, no insulté, no exageré. Simplemente declaré los hechos y expliqué mi decisión en el futuro. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Amigos, familiares lejanos, compañeros de trabajo, personas con las que no había hablado en años, todos se estaban comunicando con apoyo y sorpresa.
Muchas personas compartieron sus propias historias de exclusión y traición familiar. Algunos familiares lejanos se comunicaron para decir que se habían estado preguntando por qué no habían oído hablar de la boda de Tessa y habían asumido que todavía estaba en las etapas de planificación. Pero esto es lo que realmente tuvo un impacto. Mi primo, Dylan, el hijo de la tía Brenda, comentó públicamente en la publicación: espera, ¿qué? ¿Tessa se casó y no invitó a Hallie? Eso está mal. Hallie siempre ha estado ahí para todos en esta familia. Entonces otros miembros de la familia comenzaron a comentar. La otra hermana de mi madre, la tía Janet, escribió: no puedo creer que esto haya pasado, Hallie. Lo siento mucho. Esto no está bien. Mi abuela, la madre de mi padre, me llamó directamente. Hallie, cariño, acabo de ver tu publicación. No tenía idea de nada de esto. ¿Tu hermana se casó y no te invitó? No es así como criamos a nuestra familia. La publicación en las redes sociales había hecho algo que no podría haber predicho. Había informado a los familiares lejanos que habían sido mantenidos fuera del circuito, y había obligado a mi familia inmediata a enfrentar el hecho de que su comportamiento se veía realmente mal para los observadores externos. Pero no había terminado. La segunda parte de mi plan involucraba el chat grupal familiar. Teníamos un hilo de texto familiar que me incluía a mí, a Tessa, a Ethan y a nuestros padres. El día después de mi publicación en las redes sociales, Tessa envió un mensaje: Hallie, tienes que borrar esa publicación. Estás avergonzando a la familia. Respondí: ¿estoy avergonzando a la familia? Declaré hechos sobre lo que pasó. Si estás avergonzada, tal vez deberías pensar por qué. Entonces mi madre intervino: Hallie, esto se está saliendo de control. Necesitamos hablar de esto en privado, no en las redes sociales. Tuvimos la oportunidad de hablar de esto en privado, respondí. En cambio, todos ustedes eligieron mentirme durante meses. Hicieron esto público cuando involucraron a la familia extendida en su secreto mientras me excluían. Mi padre lo intentó a continuación: estás siendo mezquina, Hallie. La familia debe permanecer unida. La familia debe permanecer unida, estuve de acuerdo. Por eso estoy tan dolida de que todos ustedes decidieran excluirme y luego mentir al respecto. La conversación dio vueltas en círculos, con ellos tratando de minimizar lo que habían hecho y yo negándome a ceder. Finalmente, Tessa envió un mensaje que reveló todo. Bien, ¿quieres la verdad? Eres agotadora, Hallie. Siempre te insertas en todo, siempre tienes opiniones, siempre haces que las cosas se traten de ti. Queríamos un día sin lidiar con tu personalidad. Ahí estaba, la verdadera verdad. No que hubiera causado problemas específicos, sino que mi personalidad básica era tan objetable para ellos que no podían soportar tenerme cerca por un día. Guardé el hilo de conversación y tomé capturas de pantalla del mensaje de Tessa específicamente. Luego lo publiqué como un seguimiento a mi publicación original en las redes sociales con un título: para cualquiera que se pregunte si tal vez estaba reaccionando exageradamente, esto es lo que mi hermana realmente piensa de mí. A veces la gente te dice exactamente quiénes son. La respuesta a esa segunda publicación fue aún más fuerte. La gente estaba consternada por el mensaje de Tessa. Varios miembros de la familia se comunicaron para decir que estaban reconsiderando sus relaciones con mi familia inmediata. Pero la verdadera consecuencia llegó unos días después. Mi primo, Dylan, se iba a casar en 3 meses. Ya había enviado las tarjetas de reserva de fecha a la familia, incluidos mis padres y Tessa. Pero después de ver lo que había pasado con la boda de Tessa, Dylan y su prometida, Samantha, tomaron una decisión. Dylan llamó a mis padres y les dijo que ya no estaban invitados a su boda. Dijo que no podía, con la conciencia tranquila, invitar a personas que pensaran que era aceptable excluir a los miembros de la familia de las bodas sin causa. Dijo que si pensaban que mi personalidad era tan problemática que no podía estar en la boda de Tessa, entonces le preocupaba qué tipo de energía traerían a su boda. También llamó a Tessa y la desinvitó, diciendo que no podía confiar en alguien que mintiera a los miembros de la familia durante meses y luego los insultara públicamente cuando se les enfrentaba. Ethan mantuvo su invitación porque Dylan dijo que, si bien Ethan había sido parte de la situación, Dylan entendía que lo habían puesto en una posición difícil como novio y que varios miembros de la familia habían mencionado que Ethan parecía incómodo con todo el asunto. Mis padres estaban furiosos.
Me llamaron exigiendo que arreglara esto y le dijera a Dylan la verdad sobre lo que pasó. Les dije que había contado la verdad sobre lo que pasó, y Dylan estaba tomando sus propias decisiones basadas en esa verdad. Tessa me llamó llorando, diciendo que estaba arruinando sus relaciones con la familia extendida. Le dije que ella había arruinado sus propias relaciones al elegir excluir y mentir a los miembros de la familia. Las publicaciones en las redes sociales también habían llegado a algunos de los amigos de Tessa, y aparentemente, varios de ellos se habían comunicado para preguntar por qué yo no estaba en la boda. Tessa estaba teniendo que explicar a la gente que deliberadamente había excluido a su hermana, y no estaba saliendo bien. Pero espera, hay más. La tercera parte de mi respuesta fue la más satisfactoria. Decidí planear mi propia celebración. Organicé lo que llamé una cena de apreciación familiar e invité a todos los que se habían puesto en contacto para apoyarme después de las publicaciones en las redes sociales. Esto incluía a familiares lejanos, amigos cercanos e incluso a algunos compañeros de trabajo que se habían vuelto como familia para mí. Invité explícitamente a todos los que me habían demostrado que me valoraban y me querían en sus vidas. Envié hermosas invitaciones explicando que quería celebrar a las personas que me habían demostrado amor y apoyo durante un momento difícil. Planeé un menú elaborado, decoré mi casa hermosamente y dejé claro que este iba a ser un evento especial y memorable. ¿El golpe final? Lo programé para el mismo fin de semana que una barbacoa familiar que mis padres habían planeado y a la que se suponía que Tessa y Ethan asistirían. Varios miembros de la familia extendida que habían sido invitados a ambos eventos eligieron venir al mío en su lugar. La cena fue increíble. Vinieron unas 20 personas y lo pasamos de maravilla. La gente dio discursos sobre la amistad y la familia elegida. Mi abuela vino y dio un brindis sobre lo orgullosa que estaba de mí por defenderme. La tía Janet trajo un álbum de fotos familiares y señaló puntualmente cómo yo estaba en casi todos los eventos familiares de los últimos 10 años, ayudando, participando y apoyando a todos. La gente publicó fotos de la cena en las redes sociales, hablando de lo maravilloso que lo habían pasado y lo agradecidos que estaban de ser celebrados. El contraste con la barbacoa de mi familia, a la que aparentemente asistieron unas 6 personas, era evidente. Pero lo que realmente me hizo darme cuenta fue esto: varias personas en mi cena habían planeado asistir a ambos eventos. Cuando tuvieron que elegir, eligieron venir a mi evento en lugar de a la barbacoa familiar. Eso envió un mensaje claro sobre cómo la familia extendida veía lo que había sucedido. Las consecuencias de todo esto han sido significativas, y continuaron desarrollándose de maneras que nunca podría haber anticipado. Mi relación con mi familia inmediata está esencialmente terminada, al menos por ahora. Mis padres están furiosos conmigo por poner a la familia en su contra. Tessa está enojada porque sus acciones han tenido consecuencias sociales que no esperaba. Todos sostienen que estoy siendo dramática y que debería superarlo, pero las consecuencias siguieron extendiéndose de maneras inesperadas. Aproximadamente una semana después de mi cena de agradecimiento familiar, recibí una llamada de Joyce, la mejor amiga de mi madre, que había sido como una segunda madre para mí mientras crecía. Ella había visto mi publicación en las redes sociales a través de amigos en común y estaba llamando para saber cómo estaba. Hallie, cariño, no tenía idea de lo que había sucedido, dijo. Tu madre mencionó que Tessa se había casado, pero lo hizo sonar como si fuera solo una ceremonia pequeña e íntima. Nunca dijo que no te habían invitado. Le expliqué toda la situación a Joyce, incluso cómo mis padres habían defendido la decisión de Tessa. Joyce guardó silencio durante un largo momento antes de volver a hablar. Hallie, necesito contarte algo. Tu madre me llamó la semana después de la boda de Tessa. Se estaba quejando de lo estresante que había sido la planificación de la boda, de lo particular que estaba siendo Tessa con todo. Mencionó que Tessa había insistido en mantener la lista de invitados muy pequeña y que eso había causado algunas complicaciones familiares. Supongo que se refería a que no podían invitar a toda la familia extendida que querían. Nunca mencionó que yo no estaba invitada, no directamente, pero ahora que lo pienso, seguía diciendo cosas como: Tessa solo quería que todo fuera perfecto, y algunas personas simplemente no entienden lo importante que es la visión de una novia. Pensé que estaba hablando de quizás no poder pagar una boda más grande o algo así. Nunca imaginé que estaba hablando de excluirte a ti. Esta conversación reveló algo importante: mis padres también habían estado manejando la narrativa con sus amigos. Habían estado presentando la decisión de Tessa de excluirme como una planificación de boda razonable en lugar de lo que realmente era,
una exclusión deliberada de un miembro de la familia. Joyce no fue la única amiga de la familia que se puso en contacto. Durante los siguientes días, escuché de varias personas que me conocían desde que era niña. Todos tenían historias similares. Mis padres habían mencionado la boda de Tessa, pero habían sido vagos sobre los detalles, nunca declarando directamente que no me habían invitado, pero tampoco mencionándome en el contexto de la boda. La señora Fletcher, que vivía al lado de mis padres y nos había visto crecer a Tessa y a mí, estaba particularmente molesta cuando se enteró de la verdad a través de Joyce. Le pregunté a tu madre si estabas emocionada de ser dama de honor, me dijo cuando llamó. Ella solo dijo que Tessa tenía ideas muy específicas sobre su cortejo nupcial. Pensé que tal vez no eras dama de honor, pero que aún asistías. Nunca pensé que no te habían invitado en absoluto. Estas conversaciones me ayudaron a comprender que mis padres habían estado administrando activamente cómo se veía la exclusión de la boda para su círculo social. Sabían que se veía mal, así que habían tenido cuidado con la forma en que hablaban de ello. No se trataba solo de apoyar los deseos de Tessa. Les avergonzaba lo que habían hecho y estaban tratando de controlar la narrativa. Mientras tanto, la situación con la boda de Dylan continuó creando drama. Aproximadamente una semana después de que Dylan desinvitara a mis padres y a Tessa, mi madre me llamó llorando. Hallie, tienes que arreglar esto, dijo. Dylan no contesta nuestras llamadas. Hemos estado esperando su boda durante meses. Ya compramos la ropa, reservamos el hotel. Todo esto es por tus publicaciones en las redes sociales. Mamá, esto es porque apoyaste a Tessa excluyéndome de su boda y luego desestimaste mis sentimientos al respecto. Dylan tomó su propia decisión basándose en eso. Pero también somos su familia. No puede simplemente excluirnos por un desacuerdo. La ironía era increíble. Estaban devastados por ser excluidos de una boda familiar, pero no podían ver cómo su apoyo a mi exclusión había llevado a esta consecuencia. Ahora sabes cómo se siente, dije en voz baja. Esto es completamente diferente, Hallie. No le hicimos nada a Dylan. Tampoco me hiciste nada a mí, pero eso no te impidió apoyar mi exclusión. Esa fue la decisión de Tessa. Era su boda. Y esta es la decisión de Dylan. Es su boda. La conversación dio vueltas, con mi madre incapaz de ver el paralelo entre lo que me habían hecho a mí y lo que les estaba sucediendo ahora a ellos. Pero la situación se complicó aún más cuando la tía Brenda se involucró. Me llamó aproximadamente una semana después, sonando estresada. Hallie, necesito disculparme, dijo. Yo soy la que reveló lo de la boda de Tessa, y me he estado sintiendo terrible por eso. Tía Brenda, no tienes que disculparte. Me alegro de haberme enterado. Pero le prometí a Tessa que no diría nada. Simplemente lo olvidé por un momento y se me escapó. Nunca quise causar todo este drama. No causaste el drama. Tessa causó el drama cuando decidió tener una boda secreta. Tú simplemente lo revelaste. Lo sé, pero Hallie, necesito contarte algo más. Después de tus publicaciones en las redes sociales, Marca me llamó. Está furiosa conmigo por arruinar todo. Dijo que si no hubiera abierto mi bocaza, nada de esto habría sucedido. Así que ahora mis padres estaban culpando a la tía Brenda por las consecuencias en lugar de asumir la responsabilidad de sus propias decisiones. Estaban más molestos con Brenda por revelar accidentalmente la verdad que consigo mismos por participar en la mentira. También dijo algunas cosas sobre ti que no me gustaron, continuó Brenda. Dijo que siempre eras dramática y que Tessa tenía razón al no quererte en la boda porque habrías hecho que todo se tratara de ti. Le dije que nunca te he visto hacer que nada se trate de ti y que siempre has sido nada más que un apoyo para todos en esta familia. ¿Qué dijo ella a eso? Ella dijo, no te veo tanto como ellos, así que no sé cómo eres realmente. Hallie, te conozco desde que naciste. Nunca te he visto ser nada más que amable y solidaria. Lo que están diciendo sobre ti no coincide con la persona que conozco. Esta conversación con la tía Brenda fue tanto validante como desgarradora. Confirmó que mis padres estaban tratando activamente de administrar cómo se veía la situación para la familia extendida, y estaban dispuestos a echarme la culpa para hacerlo. Me estaban pintando como el problema para justificar sus decisiones, incluso a personas que me conocían toda mi vida.
La situación alcanzó un nuevo nivel de absurdo cuando Tessa me llamó aproximadamente una semana después de la cena de agradecimiento familiar. Estaba llorando y enojada al mismo tiempo. Hallie, tienes que llamar a Dylan y decirle que te inventaste todo, dijo. Necesito hacer qué ahora. Dile que las publicaciones en las redes sociales fueron exageradas. Dile que estabas molesta y dijiste cosas que no eran ciertas. Dile que realmente no te excluimos, que fue solo un malentendido. Tessa, tengo capturas de pantalla de tus mensajes de texto llamándome agotadora y diciendo que mi personalidad era objetable. ¿Cómo fue exactamente eso un malentendido? Esos mensajes fueron sacados de contexto. Estabas siendo dramática y yo estaba frustrada. El contexto era que me sentía dolida por ser excluida de tu boda, y tú diciéndome que era porque no querías que estuviera allí. Pero estás haciendo que suene peor de lo que fue. Estoy haciendo que suene exactamente como lo que fue. Me excluiste de tu boda, me mentiste al respecto durante meses y luego me insultaste cuando me enteré. Hallie, por favor, la boda de Dylan es muy importante para mí. Samantha y yo nos habíamos estado acercando, y esperaba ser parte de su celebración. Esta fue la primera vez que escuché que Tessa esperaba estar cerca de Samantha y Dylan. Añadió otra capa a por qué estaba tan molesta por ser desinvitada. Tessa, no voy a mentir a la gente sobre lo que pasó. Si quieres reparar tu relación con Dylan y Samantha, debes disculparte con ellos por tus acciones, no pedirme que te cubra. ¿Mis acciones? Hallie, tú eres la que puso nuestros asuntos en las redes sociales. Compartí la verdad sobre lo que me pasó. Tú tomaste las decisiones que llevaron a esa verdad. Estás arruinando mi vida. No estoy arruinando tu vida. Simplemente ya no te estoy protegiendo de las consecuencias de tus elecciones. Me colgó después de eso, pero la conversación reveló algo importante. Tessa esperaba que incluso después de tratarme mal, yo aún la protegería de las consecuencias de sus acciones. Esperaba que mintiera a la gente para hacerla quedar mejor, que priorizara su comodidad por encima de mi propia integridad. El hecho de que ya no estuviera haciendo eso aparentemente era más impactante para ella que su propio comportamiento. Por la misma época, aprendí algo más que añadió contexto a toda la situación. Mi amiga Brianne, que me había apoyado durante toda esta terrible experiencia, se encontró con Ethan en el supermercado. Se habían conocido algunas veces a través de mí y de Tessa, así que se conocían casualmente. Brianne me dijo más tarde que Ethan parecía realmente incómodo cuando mencionó la situación de la boda. Seguía diciendo que lamentaba cómo había salido todo. Ella dijo que parecía genuinamente molesto por ello, como si lo hubieran atrapado en medio de algo en lo que no quería participar. ¿Dijo algo específico? Dijo que trató de convencer a Tessa de que te invitara, pero ella se mantuvo firme en no quererte allí. Dijo que se sentía mal por ello, especialmente por la parte de la mentira, pero no quería comenzar su matrimonio yendo en contra de los deseos de Tessa. Esto confirmó lo que había sospechado. Ethan no había estado completamente de acuerdo con el plan de excluirme. Lo había seguido porque estaba tratando de mantener la paz con su nueva esposa, pero se sentía incómodo al respecto. Brianne también mencionó que Ethan había dicho algo sobre que Tessa estaba realmente estresada por la dinámica familiar y que quería que la boda fuera libre de drama. Esto sugirió que la decisión de Tessa de excluirme podría haberse basado en algunos temores o preocupaciones específicas que nunca había discutido conmigo. Pero incluso si Tessa tenía preocupaciones legítimas sobre incluirme, la forma en que lo había manejado seguía siendo incorrecta. En lugar de hablar conmigo sobre sus preocupaciones, había tomado decisiones unilaterales basadas en suposiciones sobre cómo me comportaría. En lugar de darme la oportunidad de abordar cualquier preocupación, decidió que yo era un problema tan grande que debía ser completamente excluida. Cuanto más aprendía sobre la situación, más me daba cuenta de que esto se trataba tanto del control como de cualquier otra cosa. Tessa había querido tener el control total sobre el día de su boda, y mi presencia representaba una variable que no podía controlar. En lugar de encontrar formas de incluirme mientras abordaba sus preocupaciones, había elegido la opción nuclear de la exclusión. Las secuelas de mi respuesta también habían revelado cuán invertidos estaban mis padres en mantener una cierta imagen familiar. No solo estaban apoyando el derecho de Tessa a excluirme. Estaban trabajando activamente para controlar la narrativa sobre esa exclusión. Estaban más preocupados por cómo se veía la situación para los demás que por cómo sus decisiones me habían afectado.
Este patrón de priorizar la imagen sobre las relaciones, de administrar narrativas en lugar de abordar los problemas, me ayudó a comprender que los problemas en mi familia eran mucho más profundos que este incidente. La boda secreta fue un síntoma de una disfunción que se había estado acumulando durante años. Mientras procesaba todo esto, me di cuenta de que mi respuesta había logrado algo que no esperaba, había obligado a todos a ser honestos sobre sus sentimientos y prioridades. Las publicaciones en las redes sociales habían hecho imposible que la gente mantuviera fachadas educadas. Las consecuencias habían revelado quién estaba dispuesto a defender lo que creía. Lo más importante, me había mostrado quién era mi verdadera familia, no las personas que compartían mi ADN, sino las personas que realmente se preocupaban por mi bienestar, que valoraban mi presencia en sus vidas, que estaban dispuestas a apoyarme cuando lo necesitaba. Pero esto es lo que no entienden, esto nunca se trató solo de la boda. La boda fue un síntoma de un problema mucho más profundo. Durante años, había estado aceptando una dinámica familiar donde mis sentimientos no importaban, donde constantemente me caracterizaban como demasiado o demasiado intensa, donde se esperaba que simplemente aceptara cualquier trato que me dieran y estuviera agradecida por ello. La boda secreta fue la culminación de esa dinámica. Fue ellos decidiendo que yo era un problema tan grande que debía ser completamente excluida de los principales eventos familiares. Fue ellos decidiendo que mentirme era preferible a tener una conversación honesta sobre sus preocupaciones. Fue ellos decidiendo que mis sentimientos sobre ser excluida eran menos importantes que su comodidad al no tener que lidiar conmigo. Cuando me enteré, tuve una opción: podía aceptar su caracterización de mí como el problema y aceptar silenciosamente ser excluida y engañada, o podía defenderme y mostrarles que las acciones tienen consecuencias. Elegí defenderme. Las publicaciones en las redes sociales los obligaron a confrontar cómo se veía su comportamiento para los observadores externos. Los mensajes del grupo familiar revelaron sus verdaderos sentimientos y me dieron documentación de su actitud hacia mí. La familia extendida eligiendo mi evento sobre el suyo les mostró que otras personas no estaban de acuerdo con su evaluación de mí como el problema. ¿Arruiné el matrimonio de Tessa? No. El matrimonio de Tessa está bien. Ethan es un buen tipo que fue puesto en una posición incómoda, y no lo culpo por seguir adelante con lo que quería su nueva esposa. Pero Tessa tuvo que enfrentar algunas consecuencias sociales por sus elecciones, y eso no le gustó. ¿Dañé mi relación con mis padres? La relación ya estaba dañada. Me habían demostrado que estaban dispuestos a apoyar a Tessa excluyéndome de los principales eventos familiares y mintiéndome al respecto. Me habían demostrado que consideraban mis sentimientos menos importantes que la comodidad de Tessa. Simplemente dejé de fingir que esa relación era saludable. ¿Causé drama familiar? Respondí al drama familiar que ya existía. Crearon el drama cuando decidieron tener una boda secreta y me mintieron al respecto. Simplemente me negué a fingir que estaba bien. Algunas personas podrían decir que fui demasiado lejos con las publicaciones en las redes sociales y el evento competidor, pero aquí está la cosa: intenté manejar esto en privado primero. Intenté hablar con ellos directamente sobre lo herida que estaba. Su respuesta fue desestimar mis sentimientos y decirme que estaba siendo dramática. Dejaron claro que mis palabras no les importaban, así que se los mostré a través de acciones. Les mostré que excluirme de los eventos familiares significaría que también serían excluidos de los eventos que yo organizara. Les mostré que mentirme resultaría en que la verdad se compartiera más ampliamente. Les mostré que desestimar mis sentimientos resultaría en que otras personas me apoyaran en su lugar. Las consecuencias que están enfrentando ahora son el resultado natural de sus elecciones. Cuando excluyes a los miembros de la familia sin causa, otros miembros de la familia podrían no querer incluirte en sus eventos. Cuando mientes a la gente, esas personas podrían no confiar más en ti. Cuando insultas públicamente a alguien, esa persona podría compartir lo que dijiste. No me arrepiento de defenderme. No me arrepiento de mostrarles que su comportamiento tiene consecuencias. No me arrepiento de rodearme de personas que realmente me valoran en lugar de tratar constantemente de ganar la aprobación de personas que han dejado claro que no valgo su tiempo. Lo más revelador de toda esta situación es su respuesta a las consecuencias. En lugar de disculparse o tratar de enmendar las cosas, han redoblado la apuesta culpándome a mí. En lugar de reconocer que excluirme fue hiriente, están enojados porque se lo conté a la gente. En lugar de reconocer que sus palabras fueron crueles, están molestos porque compartí esas palabras públicamente.
Eso me dice todo lo que necesito saber sobre si esta era una relación que valía la pena preservar. Han pasado 2 meses desde esa cena, y honestamente puedo decir que soy más feliz sin el estrés constante de tratar de mantener relaciones con personas que fundamentalmente no me respetan. Los miembros de la familia extendida que se pusieron en contacto se han acercado más a mí que nunca. He fortalecido amistades con personas que realmente me valoran. He aprendido a establecer límites y a tenerme a ellos. Tessa y Ethan están bien, por cierto. Todavía están casados, todavía felices, y francamente, probablemente estén mejor sin tener que lidiar con lo que perciben como mi personalidad intensa. Mis padres todavía están apoyando a Tessa y todavía están convencidos de que yo soy el problema. Nada ha cambiado realmente sobre sus actitudes, lo que confirma que tomé la decisión correcta al distanciarme. Lo único que lamento es que me haya tomado tanto tiempo defenderme. Pasé años aceptando una dinámica familiar que no era saludable, tratando de ganar la aprobación de personas que ya habían decidido que yo era demasiados problemas para ser incluida. Desearía haber reconocido antes que su trato hacia mí decía más sobre ellos que sobre mí. Para cualquiera que lea esto que haya lidiado con dinámicas familiares similares, no tienen que aceptar ser tratados mal solo porque están relacionados con alguien. No tienen que seguir tratando de demostrar su valía a personas que ya han decidido que no valen su tiempo. No le deben a nadie oportunidades ilimitadas para lastimarlos. A veces, lo más amoroso que puedes hacer por ti mismo es alejarte de las personas que constantemente te muestran que no te valoran. A veces, la respuesta más saludable a ser excluido es construir tu propia comunidad con personas que realmente te quieren cerca. Y a veces, cuando la gente te muestra quiénes son, lo mejor que puedes hacer es creerles y responder en consecuencia. Mi hermana no me quería en su boda porque pensaba que arruinaría su día perfecto. Obtuvo su deseo, pero también obtuvo las consecuencias de esa elección, que incluyeron tener que explicar a familiares y amigos por qué había excluido a su hermana, perder invitaciones a otros eventos familiares y lidiar con las consecuencias sociales de sus propias palabras y acciones. No arruiné su día perfecto, pero tampoco acepté ser tratada mal en silencio, y no me arrepiento de eso. La jugada que nunca esperaron no fue venganza, fue respeto propio. Fui yo finalmente tratándome a mí misma con la misma consideración que siempre les había dado a ellos. Fui yo finalmente exigiéndoles que me trataran con decencia básica o que perdieran el acceso a mí por completo. Eligieron perder el acceso a mí por completo, y honestamente, esa es su pérdida, no la mía.